clases o grupos de materiales llamados, uno, aislantes, se sobreentiende eléctrico, o dieléctricos, ¿no, señores? El otro grupo, conductor, semiconductor y Superconductor. ¿Cuál era la definición de aislante o dieléctrico? Bueno, aquí los que recordamos son aquellos materiales que tienen una propiedad, una capacidad de ofrecer una gran resistencia, relativamente claro, al paso de corriente a través de ellos. O sea, el movimiento de los portadores. Esa propiedad manifiesta ya por la naturaleza. En cambio, hay otros materiales que no tanto, ofrecen una cierta resistencia, pero no tanto como los aislantes o dieléctricos. De manera comparativa, ofrecen menor resistencia. Estamos hablando de los conductores. Y los que ofrecen cero resistencia, Super. pero hay un inconveniente, ¿no? Tiene que ser frío. La temperatura. Esa propiedad, o sea, esa capacidad de ofrecer nula resistencia o de no ofrecer resistencia es muy baja todavía, comparada con la temperatura ambiente. Lo ideal sería tener superconductores que manifiesten esa propiedad de temperatura ambiente, porque la temperatura ambiente es la que el hombre pues, no, tiene en cuenta día a día. Así que por eso, aún tecnológicamente, los superconductores tienen muchas limitaciones en relación sobre todo a la temperatura. El orden de temperatura de ese fenómeno llamado superconductividad varía, pero es bajo. ¿Cuánto es bajo? Por ejemplo, 200 Kelvin, ¿no? O menos inclusive. En grados centígrados, 200 Kelvin. 73. 200 Kelvin y Menos, ¿no? claro, o sea, menos 70 grados centígrados, menos 100 grados centígrados, menos 100. Es decir, de ese orden, o sea, muy lejos todavía de la temperatura. Un calor. Se sabe en el futuro, vamos a hacer masivo el uso de superconductivo. Actualmente existen superconductores, pero de uso muy limitado porque todavía es caro, ¿no? Ya que la tecnología no está suficientemente desarrollada para que sea de uso masivo y por lo tanto económico. Todavía es caro, pero existen. Nuestro tema de hoy es, a partir de hoy, es dieléctrico, como decía, también conocido como aislante. Ahora, estos materiales no son dieléctricos o aislantes en el sentido absoluto, es decir, que su propiedad de ofrecer una gran resistencia no es en el sentido absoluto, sino que podría ser, bajo ciertas condiciones, que esa propiedad cambie, ¿no? Es decir, que ofrezca poca resistencia. O sea, como si fuera conductor, sí, se estaría transformando, ¿no? Su comportamiento de aislante, propiamente dice por definición, a conductor. ¿Cuál es esa condición que básicamente, ¿no?, de propiedad o de capacidad? Es generalmente la diferencia de potenciales. Muy importante, es la que en la práctica, además en el día a día, no me maneja. Más adelante vamos a indicar casos ya concretos de diferencia de potencial. En particular, hay un fenómeno conocido como ruptura dieléctrica, que nosotros apreciamos, y tal vez sin saber, cuando se produce un rayo. ¿Qué es el rayo? ¿O a qué le llamamos rayo? Rayo es una manifestación de un fenómeno físico, ¿no?, que ocurre normalmente entre me refiero al rayo natural, ¿no?, porque hay rayos artificiales también, ¿no?, que no me ha sabido crear en el laboratorio, entre la nube y la Tierra, ¿cierto? Y ese rayo también se conoce como descarga eléctrica. Ah, sí, porque es una corriente eléctrica la que se manifiesta finalmente. ¿Qué es corriente? Corriente. En castellano es movimiento, algo. Corriente, movimiento, algo se mueve. ¿Qué es lo que se mueve? Cuando se califica esa corriente como eléctrica, quiere decir que lo que se mueve son portadores de carga. Ya sabemos que hay diferentes tipos, hablando de portadores, en particular en los conductores, en los materiales o conductores sólidos. ¿Cuáles son los portadores de carga? Electrones. Electrones. Específicamente electrones, ¿no? Es prácticamente imposible que sean más protones los que sean los portadores, o sea, los que se mueven, ¿no? Están fuertemente unidos, ya sabemos, son los núcleos de cada átomo, por eso es en la práctica, digamos, imposible que sean ellos los protones los que sean portadores. Más bien serían los electrones que están alrededor del núcleo, que están débilmente unidos, y en presencia del mismo campo eléctrico. Eso te gusta copiar, te gusta.
Entonces, los electrones están débilmente unidos a los núcleos, ¿no? Y a los átomos, como todo. Ellos son los más Cuando fue mal a todos. arrancar de los átomos, y entonces una vez que están arrancados se dice como pasan a su estado libre, entre comillas, para poder moverse con cierta facilidad. Si es que el medio es conductor, pues lo hace. Entonces, en el caso de conductores sólidos, precisamente son los electrones, específicamente los portadores. Ya si hablamos de un medio conductor que no es sólido, sino por ejemplo líquido, a propósito ustedes ya han experimentado, ¿no?, en sus prácticas de laboratorio, por ejemplo de curvas equipotenciales, ustedes usaron un conductor líquido. ¿Cuál era? Sulfato de algo. Sulfato de cobre. Sulfato de cobre. Ese árbol es sulfato de cobre. Es el lobo. ¿No? Acuoso además, ¿no? Acuoso quiere decir está diluido, ¿no? El soluto es el sulfato de cobre. No. A propósito, ¿saben cuál es el sulfato de cobre en la práctica? ¿Para qué se usa? Ese azulito que nada. Ese azulito, esa sustancia azulina. ¿Para las piscinas? Exactamente, eso, como un desinfectante. Ese es mi segundo puesto. ¿Ah, sí? Sí, claro, Se se vende por mueve, kilos, mueve en la bolsitas de kilos. Ese desinfecta las cocinas, profe. Sí, claro. Claro, pues. Sí, se usa, o sea, por eso es relativamente barato, porque como es de uso masivo, entonces es fácil de conseguir, felizmente, ¿no? Para el experimento, digo, ¿no? Entonces esa solución pues se diluye, ¿no?, en agua, entonces ya sería algo de cobre acuoso, ¿no? Se diluye en agua. Esa solución, ¿no?, esa solución, claro, es un conductor líquido. ¿Cómo así? Bueno, cuando se introduce, ustedes lo hicieron en su experimento, ¿no?, dos electrodos, y dos electrodos se electrizan. ¿Cómo se electrizan los electrodos? Con un voltímetro, con una fuente de poder. Pila. Claro, el voltímetro es el medidor, pero en este caso es la fuente de voltaje que es conocida como fuente de poder en la que en el árbol efectivamente. Es constante, ¿no? Por eso se llama fuente de poder. Bueno, esa es la apelativa. Es una fuente de voltaje constante. De esa manera entonces se electrizan los electrones. Es decir, se genera entonces un campo eléctrico alrededor de ellos. Y en consecuencia hay una diferencia de potenciales entre ellos también, ¿cierto? Sí. Ya, pues, entonces, ese campo eléctrico presente puede ser suficiente, dependiendo del voltaje, ¿no?, que usted establece en la fuente de poder, ¿no?, porque hay varias opciones, ¿no es cierto?, para elegir. No recuerdo bien, son 6 voltios, 8 voltios, 10 voltios, tal vez, ¿no?, algo así. Entonces, para un cierto valor de diferencia de potenciales entre los electrodos, hay un cierto campo eléctrico con una cierta intensidad y puede ser suficiente para ¿qué? Para ionizar, ¿no es cierto?, al sulfato de cobre presente. Entonces se separan iones sodio, iones Cobre. Y el sulfato. y iones sulfato, que en electronegatividad son cobres más 2, ¿no? Sí, cobre es 1 y 2. Y sulfato menos 2, ¿no? Entonces serán los portadores de carga, iones positivos y iones negativos. Ya ahí no hay electrones, por ejemplo. En otro tipo de soluciones sí pueden haber electrones, además iones, ¿no? Es un ejemplo entonces de ser iones los portadores de carga en una solución, en un conductor líquido. Y en un conductor gaseoso, bueno, a propósito, apagué ya el tubo fluorescente, ¿no? Les expliqué, ¿no? Ahora, tengo un tubo fluorescente, ¿qué hay dentro del tubo? Neón, creo Hay dijo. un gas o una mezcla de gas, por lo menos uno, ¿no? Ese gas está en qué estado, cuando está apagado, por ejemplo, eléctricamente hablando. Sólido. Está neutro. ¿Y cuando se prende? Estaba neutro. Excitado. Sí, en este momento está neutro. Si yo prendo, el gas cambia de estado, ¿no? Eléctricamente hablando, se ioniza. ¿Por qué se ioniza? Pues análogamente, como acabamos de relatar para el caso del sulfato de cobre acuoso, análogamente, tiene que haber una cierta diferencia de potenciales para que las moléculas del gas, en este caso presente, se ionicen. Obviamente que esa diferencia de potenciales debe ser suficiente, ¿para qué? Para que se genere un campo eléctrico entre esas dos potenciales con una suficiente intensidad, el campo, me refiero, para que ese campo haga actuar sobre las moléculas, las ionice, es decir, arranque, bueno, uno o varios electrones de cada. Bueno, ese es el principio, claro, es simple, realmente, no, bueno, teóricamente es simple, pero en la práctica no tanto, ¿no? Bueno, ¿sí? Hasta de botella vacía, creo. Hasta de botella vacía. No es cuatro, ojo, cuando se prende, ¿cuánto de diferencia potenciales aplicamos? 10, 12 creo que era, o 6. ¿Cuánto era? 220. El promedio para aguantar Ya. eficaz, ¿no? Se conoce, no tenemos que ver eficaz. No sé. Pero resulta que no es suficiente. 220. No es suficiente.
pero no debería prenderse. Pero finalmente, ¿por qué se prende? Ah, es que hay un artificio. No, en el experimental, no sé si han visto cuando instalan tubos por el frente, ¿no? Detrás, o sea, en este caso arriba, ¿no? Hay un elemento que se llama reactor. Chanchito. ¿Conocen? ¿Chanchito? Reactor. Chan- No, el chanchito sirve, es un otro elemento de artificio para poder Arre. encender más rápidamente, para el encendido, pero más rápidamente para producir el fenómeno de inducción electromagnética, ¿no? O sea, se interrumpe, ¿no?, el paso de la corriente de manera brusca, y ese cambio brusco de corriente es equivalente a una fuerza electromotriz inducida que se genera, o se induce, perdón, en el reactor, justamente que estoy comentando. El reactor es una bobina. Bueno, ¿saben qué es bobina? Es un enrollamiento, ¿no?, cuyo interior hay un enrollamiento tipo resorte, ¿no? O sea, cilíndrico. En su interior, en la cavidad, hay un material magnético, un núcleo. Entonces, cuando hay ese cambio brusco de corriente por él, por la bobina, entonces se manifiesta en él un fenómeno conocido como ustedes ya lo saben desde fuera de la academia, inducción electromagnética, de Faraday. Esto es fuerte, Miguelito. Gracias a ese fenómeno, y en ese elemento de reactor y también con ayuda del chanchito, como usted dice, entonces ahí se manifiesta un voltaje que ya no es 220, sino es grande, alto, comparado con 220. ¿Del orden de cuánto? De 1000 voltios. 1000 voltios sí recién es suficiente para ionizar el gas que está dentro. Y así se consigue encender finalmente, hacia grosso. Cuando lleguemos al corriente alterna, vamos a empezar. Y ustedes también cuando hagan su práctica. Correcto. Entonces hay diferentes tipos de medios conductores en cuanto al estado sólido, en cuanto al estado físico, quise decir, sólido, líquido, gaseoso. En plasma, ¿qué es plasma, Juan? A propósito. Es un estado. Ionizado, todo está ionizado. O sea que dice cuando se enciende el tubo fluorescente, hacemos plasma. Generamos plasma. Dentro del tubo. Pero claro, mientras está encendido. Porque cuando se apaga, ¿qué ocurre cuando se apaga con esos iones, moléculas? Vuelven a estar. Neutro. Claro, se recombinan, se dice física, es el término recombinación, es decir, se vuelven a juntar, ¿no?, los iones con los electrones que habían sido desprendidos, sí, por la atracción, ¿no?, cargas de diferentes signos que atraen. ¿Se acuerdan esa propiedad? Así que por eso se recombinan, se dice en física, y entonces vuelven prácticamente física. En este caso, con el les hablaba de este fenómeno llamado ruptura dieléctrica, que es el que se manifiesta justo en los rayos correspondientes, ¿no?, refiriéndome al rayo, porque es una descarga de corriente eléctrica, finalmente, ¿no?, que a su vez hemos explicado que es el desprendimiento de electrones o de ionización. Entonces, ruptura dieléctrica es el nombre para ese fenómeno cuando se produce un rayo, una descarga. Ahora, este fenómeno de ruptura eléctrica no ocurre aleatoriamente, ¿no?, sino bajo ciertas condiciones físicas, ¿no?, por supuesto, estamos hablando de física. ¿Cuál es esa condición? Bueno, que el campo eléctrico presente alrededor de donde ocurre este fenómeno llamado ruptura eléctrica, que no es otra cosa que la ionización de las moléculas, ocurre cuando el campo eléctrico presente sea suficientemente intenso como para arrancar justamente, o sea, ionizar, arrancar algunos electrones y ionizar. ¿Sí? Ahora, todo campo eléctrico es generado por ejemplo, en el caso de un condensador, por una diferencia de potencial. ¿No es cierto? O sea, en otras palabras, la causa de ese fenómeno llamado ruptura dieléctrica se puede expresar mediante campo eléctrico, que es suficientemente intenso, es decir, un valor mínimo, ¿no es cierto?, de campo a partir del cual ya se ionizan las moléculas, o en términos de potencial, lo mismo, que la diferencia potencial también debe tener un valor mínimo para el cual se debe manifestar la ionización. Entonces ese fenómeno se le conoce como, repito, ruptura dieléctrica. Ahora, se produce un fenómeno secundario, favorable. ¿Cuál es ese fenómeno secundario? Se llama avalancha. ¿Conocen, saben qué es avalancha así en general en castellano? Avalancha. La nieve. Claro, ¿no? Avalancha es un fenómeno que se intensifica. En este caso, ionización es la que se intensifica, que es como si se reprodujera, ¿no? Algo así como reacción tipo, esa reacción en cadena, ¿no? Reacción nuclear en cadena. Y entonces, si en una región muy localizada se produce la primera ionización o las primeras ionizaciones, entonces, ¿qué hemos dicho que es ionización? Hemos recordado, es desprendimiento o arrancar
algunos electrones. Pero cuando son arrancados estos electrones, desde el punto de vista de energía, no son arrancados con energía cinética, o sea, mejor dicho, la energía cinética con las cuatro electrones que están libres, entre comillas, no es cero, sino diferente de cero. Sí, ya tienen energía cinética, los electrones arrancados. ¿Sí? Esa energía cinética puede ser suficiente, repito, dependiendo de cuál intenso sea el campo eléctrico, puede ser suficiente para que al chocar, ¿no? Porque tienen energía cinética, se van a mover, ¿no es cierto? Y si esa velocidad es alta, o sea, grande, la energía cinética es suficiente, entonces al chocar con las moléculas vecinas, porque son muchas, ¿no es cierto? Entonces ellos a su vez pueden producir una segunda ionización, pero por el choque, ya no por la diferencia potencial o el campo eléctrico original que decíamos, sino era por chocar, por choque. Cuando se chocan dos cuerpos no se rompen, o sea, no, hay un pedazo para acá, otro para acá, ¿sí? Está arrancando, ¿no? Una parte del otro cuerpo por el choque, bueno, por la energía cinética que puede ser suficientemente grande. Y eso es lo que ocurre, ese fenómeno se conoce como avalancha. Avalancha porque ese fenómeno de arrancar electrones por choque de un electrón sobre otra molécula, entonces se reproduce a su vez en el siguiente, ¿no? En el siguiente paso, digamos, en la siguiente instancia. Porque en ese primer choque, otra vez se arranca un nuevo electrón, ese electrón con la energía cinética puede ser suficiente para continuar repitiendo ese mismo fenómeno de arrancar electrones por choque, sucesivo. A ese fenómeno pues, se le conoce como avalancha. ¿Sí? Pero es un fenómeno secundario, ¿no? Es como que el fenómeno inicial es el detonante, digamos, ¿no? El detonante, como si fuera un gatillo, ¿no? Y luego sucesivamente se repite ese fenómeno de ionización, pero por choque, debido a la alta energía cinética de la luz. Y eso ocurre como una condición, decíamos, inicial, que es la de un campo eléctrico suficientemente intenso, o de manera equivalente, una diferencia de potencial relativamente grande. Por ejemplo, en el caso entre la nube y tierra, ¿cuánto creen que puede ser la diferencia de potencial mínima como para que ocurra lo que llamamos rayo? ¿Verdad? 1 millón. Más o menos, un orden de magnitud. Bastante. ¿Cuánto más? Bastante. Moisés Pomero dijo 1 millón, ¿no? Sí, dijo. 1 millón. ¿Un millón de voltios? Voltios, joder. Cientos de millones hasta millones. El gran burro. O sea que para que el espectro vaya tiene que romper todos esos, aplica esa diferencia de potencial de 1 millón. Sí, es decir, el campo eléctrico equivalente a ese millón de voltios o cientos de miles de voltios va a ser suficientemente intenso como para ionizar. No, ionizar pues, significa producir corriente eléctrica, ¿no? O descarga. Porque el aire es conductor. Ah, buena pregunta. A propósito, Casi el aire no. hemos dicho, ¿te acuerdas, Juan? No. Cuando hablábamos de la clasificación de materiales, ¿el aire es aislante o conductor? Aislante. Aislante. Depende. Claro, depende. 1.0000000. El aire, cuando está, ¿qué conocemos de Seco. seco? Muy bien, seco, ¿no? Pero cuando está húmedo, que es lo normal. Eso sí saben, pero ¿no? La cosa llega el normal. examen, En Lima no hay valles. nada. ¿Eh? En Lima no hay valles. ¿No hay qué? No hay valles en Lima. Ah, no hay, pues no hay. Dicen que el aire es uno. Sí hubo. Sí, normalmente hay No, se peló Goku. radios en climas secos. Ah, Sí. O sea, en la sierra, por ejemplo. Sierra. ¿Conocen la sierra, no? En climas secos, joven. Claro, cuando no llueve, obviamente, ¿no? Pero es seco generalmente cuando no llueve. Y entonces aquí, como hay mucha humedad, yo creo que más bien es una causa en contra de la generación de lluvia, la presencia de la humedad todo el tiempo, como que impide, ¿no? Es decir, se necesita energía adicional, ¿no? Respecto de una de referencia para que se ionicen, pero ¿quién lo impide? La humedad. Claro. O sea, está en contra de la humedad para producir Una variable como está diciendo. Sí, otra Grabando, sí, pues. efectivamente. Chévere. Sí, claro, sí, dependiendo de la Estoy grabando para pinche, pe. Temperatura también, temperatura. Pinche Pero realmente sería más fácil ionizar el aire cuando está caliente, un clima cálido, que cuando está frío, digamos invierno. Digamos, sí, claro. Hablando de cuando yo digo invierno, estoy acordando de temperatura de 20, 30 grados bajo cero, normal allá es el invierno. Aunque acá en Puno también lo tenemos, bueno, ahí la temperatura llega a ese orden 15 grados, 20 grados. Entonces, la temperatura también sería, por ejemplo, otro factor que puede influir en esa condición de generación de la ruptura dieléctrica que
finalmente lo que conocemos como rayo, ¿no? La manifestación visual. Pero además hay varios términos, ¿no?, que usamos hablando de rayo. Rayo es uno, trueno es otro, relámpago es otro. ¿Es lo mismo o expresa cosas diferentes? A ver, ¿cuál es la diferencia? Trueno. Sonido. Sonido. Claro. Dos. Oye, lo dijo la clase pasada, De ondas mecánicas sería en ese caso. ¿Pero tú te recuerdas? ¿No es cierto? Eso lo dijeron en cárcel. Y esas ondas mecánicas pues ya dependen, tienen pues características, como cualquier onda, por ejemplo longitud de onda o frecuencia, ¿no? O longitud de onda, o sea, sonidos, ustedes saben el sonido, ¿no? Siempre estamos en física 3, ¿no? Ya pasamos en física 2. Ya, pues, ahí se explica, ¿no? Como si fuera un espectro, ¿no? Pero el sonido sonoro en agudos, Gateando se graves, pasa. semiagudos, ¿se acuerdan? Ya, pues, Sí, dependiendo, bastante ¿no? te de recuerdo. la longitud de onda o la frecuencia que son las emitidas. Entonces, ya tenemos El nombre. o una detección, digamos, del sonido, ¿no? Producido por un rayo que se conoce como trueno. Y relámpago, Luz. Fenómeno luz. Las dos un fenómeno secundario, ¿no? Después de la descarga eléctrica, que se manifiesta como luz, que eso es luz, o sea, radiación o ondas electromagnéticas finalmente emitido por el medio donde ocurre el rayo, ¿sí? A partir, por ejemplo, se puede explicar eso hacia grosso modo a partir del modelo de Bohr, ¿ya no? ¿Se acuerdan del modelo de Bohr? Bueno, Salto de nivel. exactamente. Los electrones de cada ¿Por qué no átomo, viene por este eso sol? cada molécula que se Vienes cuando produce, quieres. te dice que se excitan. Bueno, excitar es un término muy usado en física. Estado excitado. O sea, como el átomo o el electrón adquiere una energía adicional, o sea, mayor de la que tenía antes cuando estaba en su estado. Entonces, cuando hay una ionización alrededor o cerca, entonces los átomos o las moléculas vecinas se excitan, se alcanza una energía adicional. Esa energía adicional no es permanente, o sea, no se encuentran permanentemente los átomos o los electrones excitados en el tiempo, no se mantienen excitados en el tiempo, Cascada. sino que hay un intervalo relativamente pequeño por el cual vuelve el átomo o el electrón a su estado original de supuestamente estado. Es una ley en física, es un principio además. Todos los sistemas físicos tienden a un estado de mínima energía. ¿Cuál es el estado de energía? ¿Cómo se llama? Estado. Tiende. Si no le está, pues tiende. No en el caso que no lo esté. Entonces, en ese caso, pues los átomos o los electrones están previamente excitados y tienden a volver a su estado anterior estado. Y al volver, ahí es donde devuelven esa energía que recibieron cuando se excitaron. ¿Sí? Devuelven. ¿Cómo la devuelven esa energía? Justamente de acuerdo al modelo de Bohr, de acuerdo a lo que comentamos, como emisión de ondas electromagnéticas, en este caso en forma de luz, dependiendo de la longitud de onda. Ustedes saben, recuerdan el espectro electromagnético, según el valor del lambda o la longitud de onda o dependiendo de la frecuencia, pues la onda emitida puede ser visible, puede ser no visible, ¿no? Dependiendo, ¿cierto? Y entonces esa finalmente es la luz que vemos nosotros, ¿no? Es un fenómeno secundario, después inmediato después del rayo de la descarga. Entonces son tres. Ahora, existe una magnitud, o debe haber, ¿no es cierto? Ustedes ya se imaginarán que para este fenómeno llamado de ruptura de eléctricos debe haber, o sea, una condición, hemos dicho, de campo eléctrico suficientemente intenso, o sea, un valor mínimo de campo o de intensidad de campo eléctrico para el cual se va a manifestar la ruptura. O de manera equivalente, un valor mínimo de diferencia de potenciales, hablando del rayo natural de la nube y tierra, mínimo para el cual pues, ya se va a manifestar esta ruptura o este rayo, ¿no es cierto? Entonces, hablando de campo eléctrico a propósito, se llama justamente así. Ya en la literatura queda registrado con este nombre, el valor mínimo del campo eléctrico necesario para que se produzca la ruptura dieléctrica, es decir, el rayo, se llama rigidez dieléctrica. Es el nombre que hace a el valor mínimo de E mínimo. ¿Ve? Máximo. Disculpe. Dice máximo. Entonces acá me he equivocado. Máximo. Debe ser mínimo, ¿no? A partir del cual debe ser mínimo. ¿Cierto? Por sentido común. Pero ahí dice antes de producirse la ruptura. Ya, ok. Puede ser expresado lo mismo, pero al revés. ¿Cómo es eso? O sea, miren, ¿qué pasa si estamos haciendo un experimento? Aumentamos el campo eléctrico en una región muy localizada,
Dos placas. Y puede ser, claro, dos placas de condensador. ¿No? Y queremos que se produzca la ruptura eléctrica en el medio entre placas. Incluso cuando habla de ruptura eléctrica, habla de una descarga electrónica. Sí, Ah, ya. ruptura es pues romper, ¿no? Por eso es la palabra ruptura, porque da la idea de romper. Se Romper viene el 20, se viene el 20. Desprender electrones. Con varios que cada uno. ¿Ah? Entonces me imagino un experimento. Como ¿De usted quién? dice, un condensador. ¿Física? Y entonces poco a poco vamos Uy, saqué aumentando 10, ¿no? el voltaje con la En la diferencia del segunda. potencial. ¿Qué ocurre con el campo eléctrico? Entre placas también respectivamente va ¿No? aumentando, ¿o no? Ustedes de cabros son ideal, pecadores, son. Sí, son proporcionales. Chivo, chivo, chivo. Bueno, entonces aumenta el voltaje, aumenta la intensidad del campo eléctrico. Sí. ¿Sí? Entonces, miren, a partir de un cierto valor pequeño, relativamente va aumentando, hasta llegar, como acá lo he escrito entonces, hasta llegar a un cierto valor máximo de campo eléctrico, a partir del cual ya se rompe el hielo. En ese sentido sería máximo. O si lo veo en otros términos, sería mínimo cuando el campo eléctrico alcanza un valor a partir de, ¿perdón? Ya se produce. Exacto. Para producir. Exacto, para producir ya con toda confianza, con toda garantía de que se va a producir a partir de un valor mínimo, de ahí en adelante. ¿Sí? A partir de porque vamos a poner que ese valor máximo, digamos, que fuera como 100 que newton per coulomb sería, ¿no? La unidad de 10, ¿no? De 10, ¿no? La escala internacional, 100. Si ese es el valor mínimo, o perdón, máximo acá, en el experimento que se sugirió, ¿no? Entonces quiere decir que sería lo mismo decir que si en un lugar hay un campo eléctrico que por lo menos sea 100 newton por coulomb, entonces ya se va a romper con toda seguridad el día eléctrico. ¿No es cierto? Es lo mismo, solo lo que he dicho. Bien. Potencial de ruptura, ¿no? Como ya les comenté, hablar de condición de campo eléctrico, ya sea mínimo o máximo, según como se quiera expresar, respectivamente todo campo eléctrico, como el caso del condensador, generalmente es producido por una diferencia de potencial. ¿Cierto? Es hablar de campo como condición, ¿no? Mínimo o máximo, según como se exprese, pues sería equivalente a hablar de diferencia de potencial. ¿No? Puede ser mínimo o máximo, también dependiendo de cómo se exprese. ¿No? Y a ese valor de diferencia de potenciales se conoce como potencial de ruptura, el cual ya se rompe el diélectrico. ¿Okay? Ahora, en la práctica, hablando de condensadores con dieléctrico, ¿qué tipo de dieléctrico? Desde el punto de vista del estado físico, sólido, por ejemplo, cerámica. Muy bien. Bueno, ¿conocen la cerámica, no? Entonces, imaginen que insertan una placa cerámica entre dos armaduras donde son planos, ¿no? Para entender más. ¿Sí? Pues miren, bueno, ¿qué pasa si ustedes van aumentando la diferencia de potenciales? Es un experimento hipotético, ¿no? Con ayuda de una fuente de voltaje, ustedes ya saben cómo lo hagan en su experimento. Aumentan, respectivamente, ¿qué están aumentando? El campo eléctrico, bueno, porque ambas magnitudes son proporcionales, ¿no? El caso de los condensadores planos. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Bueno, entonces va aumentando hasta que llegan a un valor mínimo o máximo. Máximo. Que todavía no se ha desarrollado. Claro, exacto. Claro, ¿no? máximo. Como un partido de un valor inicial, un valor muy pequeñito, 0, por ejemplo, entonces sería desde el punto de vista por máximo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces se rompe. Perdón, ¿y cómo se interpreta esa palabra de romper? Bueno, literal se entiende en ese caso porque el dieléctrico es sólido. Literal se rompe, se quiebra, ¿no? Porque es cerámica, ¿no? Bueno, literal se rompe. Yo creo que por eso se ha registrado ese término el de flujo ruptura. de electrones que cruza el que choca contra el cerámico es tan fuerte que lo llega a romper. No, es el campo eléctrico que está presente. No olvide que cuando se electrizan las armaduras se está aplicando una diferencia de potenciales y para cada valor de diferencia de potenciales hay un campo eléctrico pues, entre las armaduras. Si usted aumenta la diferencia de potenciales, está aumentando E. El E es el que se propaga, se difunde en todo el espacio, en todo el volumen del condensador. Haya o no haya dieléctrico en ese volumen, ahí en todo ese volumen está presente el campo eléctrico. Ese es el que está aumentando, el E, campo eléctrico. ¿Y cómo actúa sobre cada electrón? Pues con una fuerza, digamos, de la mecánica clásica, ¿no? Pues está actuando sobre los electrones que están más alejados de los núcleos y pues, está queriendo arrancar hasta que finalmente los arranca. Porque la fuerza llega a ser suficientemente grande, es decir, el campo eléctrico llega. Y eso, los electrones son arrancados.
ahí es donde se manifiesta la Bueno. ruptura, lo que se conoce como ruptura. Que es CDM, ionizar, CDM. ionizar. CDM, Pero hay CDM. muchos, pues, muchos átomos, muchas moléculas presentes en el medio. Así que, pues, por eso literalmente, desde el punto de vista macroscópico, lo que vemos nosotros como seres humanos que tenemos la capacidad de ver, vemos que se rompe, que era lo que conocemos como romper, quebrar, en el caso de una placa sólida. ¿Por qué? ¿Por qué se rompería? Ah, bueno, a ver, veamos. Miren, ustedes, no sé si ustedes mismos o en otras clases recuerdan, CDM. alguien dio un ejemplo. Por ejemplo, cuando cae un rayo, a veces, el rayo porque es beneficioso o es perjudicial a propósito. Depende cómo uses. Beneficioso. Depende, ¿no? Generalmente es perjudicial. Imagine que cae sobre un árbol. Perjudicial, Lo causa quema. un incendio. Ah, mire, ¿por qué lo quema, joven? A ver. Por la alta diferencia potencial que Genera un campo que lo Perfecto. ¿Por qué quemas? Por la temperatura, ¿no? Porque hay un flujo de electrones, profe, que cae con O sea, corriente eléctrica. corriente eléctrica. que Ahora sí, cae. efecto Joule. Pero Si cada- hay corriente eléctrica por un medio. Cambio de conductor en este temperatura. caso, porque es agua, es conductora, ¿no? Entonces se va a generar que calor. Sí. Calor. Y ese calor generado es alto, pero, y bruscamente además, porque la corriente fue brusca, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en el núcleo, vamos a llamarle núcleo, la parte más interna del tronco del tronco, ¿no? Estamos hablando, considerando, ¿sí? En la parte del núcleo, zona central de ese Lo tronco, quema todo. pues hay humedad, o sea, agua, entre comillas, ¿cierto? Entonces, esa agua, ese medio conductor es el que finalmente es ionizado bruscamente por la presencia del campo eléctrico que decíamos, el rayo. Y entonces, al haber una corriente de alta intensidad por el efecto Joule, siendo un conductor, entonces se va a calentar, pero bruscamente, porque cambia la aparición de esa corriente. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué pasaría con el agua? Se evapora. Es decir, cuando ustedes hierven agua, ¿qué ocurre? A ver, ¿qué fenómeno? ¿Se acuerdan? Una tetera, una olla, algo así. Evaporación. Primero, el agua que está en estado líquido, ¿no? Comienza a calentarse y luego llega al llamado punto de ebullición, en este caso, el punto de ebullición, la temperatura de cuánto es 100 grados, ¿no? En el caso del agua, y entonces ahí en la superficie del agua hay un cambio de fase, ¿no? El líquido a vapor, ¿no? Se desprende, pues, algunas moléculas de la superficie, ¿sí? Pasa en lo más probable, y entonces pasa del líquido a vapor. Bueno, pero al haber vapor, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con la presión de ese vapor? Grande, relativamente, aumenta, ¿cierto? Ahora imagine que está completamente sellado, o sea, sin escape. Equilibrio. Pues, explota, ¿no? Va a llegar un momento en que la presión aumenta tanto que tiene que explotar, ¿no? ¿No es así? Pero hay que tener cuidado a propósito, cuando vayan, usen la cosita y tienen que mirar, tienen que asegurarse que tiene que haber un escape, válvula de escape. Pero los ingenieros dicen válvula de escape, válvula de escape. ¿Sí? Bueno, entonces, en el caso del árbol, no hay válvula de escape. Es decir, ¿no? otra condición práctica, ¿no? Para decir que va a ocurrir eso, ¿no? Una especie de explosión interna, ¿no? En el interior del núcleo, ¿no? Del núcleo del tronco del árbol, por ese cambio brusco de temperatura, calor, ¿no? Que super hierve, digamos, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero muy rápidamente, y entonces se trata, pues, como no tiene válvula de escape, entonces esa alta presión, ¿no? Brusca, ¿no? Explota demasiado, lo hace pedazos, ¿no? Y al mismo tiempo lo quema porque está súper caliente, ¿no? En un tiempo muy corto, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, te voy a pensar eso. Eso es lo que... Entonces, por eso, a nivel de, volviendo al ejemplo del dieléctrico cerámico, ¿no? Como dijo su compañero, algo similar. Por eso que en el caso de la cerámica, pues no explota, ¿no? Porque está como, tiene fronteras que están libres, digamos, a un lado y al otro lado de la placa, entonces lo que le queda desde el punto de vista mecánico romperse. Es como si fuera una microexplosión muy localizada, justo en el lugar donde se rompe. Por eso se separa, ¿no? ¿Sí? Por la explosión se manifiesta macroscópicamente como una separación de partes, ¿no? De un todo. Eso. Entonces, yo decía aquí, potencial nuclear. Y ahora, bien, ahí está el núcleo. No sé si se alcanza a ver. Sí, se nota, ¿no? La imagen. Sí, sí.
de un rayo, ¿no? Es un rayo natural. Esta es una representación esquemática de lo mismo y aquí, ¿no? Para dar a entender de que cuando hay un rayo hay una corriente eléctrica, que es movimiento de portadores de carga. ¿Quiénes son los portadores? Dependiendo de la polaridad, ¿no? ¿Se acuerdan qué es polaridad, no? Esto es un argot en donde la nube, por ejemplo, si se le ingresa positivamente, ya sabemos que Eso, te gusta dormir, ¿no? pe. De ahí estar jalando. Hay un déficit de electrones, ¿no? Respecto de los protones, teniendo como referencia el estado neutro. Y Tierra entonces tendría que tener una polaridad opuesta para que haya una diferencia de potencial, precisamente, ¿no? Una teoría. Y entonces si consideramos esta zona de la Tierra negativamente, es decir, con electrones de más, ¿no? Como si fuera un mar de electrones entre comillas, ¿no? Muchos electrones. Entonces cuando se ioniza el medio dieléctrico, que es el aire, entonces es más probable que haya entonces un flujo de electrones, De abajo para arriba. desde Tierra, donde hay en exceso, hacia la nube, donde hay en déficit, donde hace falta. En el valle los electrones van de la Tierra a la nube. En este caso, en este ejemplo que yo estoy indicando, sí, pero lo puede normal- haber al revés. Sí. A veces puede ser. Claro, puede haber al revés, dependiendo de cómo es pues, lo que llamamos Tierra. El concepto de Tierra es relativo, ¿no? Puede ser un exceso de electrones en una zona muy localizada, o puede ser al revés también, ¿no? Un déficit. Pero las nubes por lo regular, ¿con qué tipo de carga se cargan? Generalmente carga positiva, pero no siempre. No sé. No siempre, carga positiva. Y entonces por eso es que aquí estoy considerando este ejemplo hipotético, que son electrones que desde Tierra, de esta zona, irían a neutralizar. Sería, ¿no? Neutralizar, ¿no? Sería Juan, a la nube. A propósito, ¿cuándo termina entonces, desde el punto de vista eléctrico, este fenómeno? Cuando los potenciales ya son equivalentes. Iguales. Iguales. Claro, igual, efectivamente. Porque un condensador, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se rompe el dieléctrico? A ver, me olvidé hacer esto. Ya lo voy a pensar. En un condensador. En la práctica, imagínate que está haciendo un experimento, ¿no? Te aumenta con ayuda de su fuente de voltaje, aumenta la diferencia de potenciales, ya saben ustedes, ¿no? Aumenta respectivamente el campo eléctrico, etcétera, y llega probablemente a la ruptura dieléctrica, o sea, se va a romper. ¿Qué ocurre desde el punto de vista eléctrico con el condensador? No como el dieléctrico, sino como el condensador como un todo. Se descarga. Se descarga, se va a neutralizar. Se dice que ese cortocircuito, ¿cuál es el término? Esa palabra. Entonces, quiere decir que entonces se neutraliza, ¿no? Las armaduras cuando se van a neutralizar. Se neutraliza, entonces ya pierde su función de almacenar carga, pues no, o sea, de energía. Bueno, ya no se dice, ya no se malogró el condensador, porque seguramente se rompió el dieléctrico, literal, la misma palabra romper en el caso del condensador sólido. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que queda? Retirar ese condensador y reemplazarlo por otro. ¿No hay otro? Bueno, en términos prácticos. Si lo quisieran reparar, pues ya es un poco más cómodo, ¿no? Pero lo más práctico sería pues, reemplazarlo, simplemente. ¿Sí? Entonces hay que evitar esa condición de ruptura eléctrica en los condensadores. ¿Cómo? ¿Cómo van a evitar en la práctica? ¿Qué precauciones van a considerar ustedes? No llegar a ese punto. Para no que no se rompa pues, el No se eléctrico, llega a ese- porque si no va a ocurrir lo que estamos diciendo, que el condensador se va a malograr, decimos entre comillas, ¿no? Que se va a lograr porque se va a neutralizar. Entonces ya no va a servir porque no lo vamos a poder electrizar al condensador. ¿No ve que hay un circuito, ¿no? cerrado internamente? O sea, se dice cortocircuito, ¿no? Es como si se uniera una armadura con la otra. Entonces ya no hay dos armaduras, pues uno solo. O sea, ya no hay dos conductores. ¿Se acuerdan? Definición de condensador. Dos cuerpos conductores. Entonces ya no habría dos, sino uno solo desde el punto de vista eléctrico. Entonces ya no hay más condensador. Porque ya se dice que no sirve. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué precaución van a tomar? Evitar llegar a ese punto mínimo, profe. ¿Y cómo van a saber cuál es ese punto mínimo? O sea, el valor de referencia es E, ¿no? El E mínimo, o máximo, como se quiera expresar, o en todo caso en términos de potencial de ruptura. No llegar a ese valor. Bueno, pero ¿cómo eso saber en la práctica? Pues ya se han hecho experimentos previos y CDM. experimentos para reconocer cuál es ese valor, bueno, según el material del dieléctrico. Por ejemplo, en esta tabla, yo tengo aquí como referencia algunos materiales solamente. En esta primera columna podemos ver aire, cuarzo. ¿Conocen el cuarzo? ¿No? Sí. Cuarzo. Pirex. ¿Conocen el Pirex? Sí, Que también. deben conocer en las cocinas, en las viviendas, para hornear, ¿no? ¿Pero qué es esa lámina blanca, profe? ¿Lámina plateada?
No, Pirex Ese parece es vidrio, aluminio. pero no es vidrio, se llama Pirex. Ah, Por ejemplo, ya, eso que ya, se usa ya. en los termos. Alta Los termos temperatura, termos, esa hueá. no es vidrio, es Pirex. Entonces es un material que tiene beneficios, o sea, tiene propiedades interesantes, que por ejemplo soporta Alta temperatura. cambios bruscos de temperatura. Exacto. Choque térmico. Puede Sí ser que pasa. cuando. En cambio, si fuera el vidrio, usted produce Se un rompe, choque, ¡pum! Si sacamos hervida o caliente al vidrio, se rompe. ¿De verdad? El Pirex, ¿no? Pruébalo. El Pirex, ¿no? Mete Bueno, algo eh, que te rompe. El Pirex, ¿no? Esa propiedad. Puede ser muy usado el Pirex, ¿no? En la industria, en los laboratorios, ¿no? En el día a día. ¿Cómo eso también creo que están hechos las. ¿Cómo se llama, profe? Las probetas, creo, que están hechas de esas piedras. Ah, puede ser, claro, puede ser. Dependiendo del uso de la probeta, ¿no? Si va a estar sometido a cambio brusco de temperatura, entonces se requiere que sea de Pirex, no de vidrio, porque no de vidrio sería peligroso, ¿no? ¿Qué es acerca tuyo? Lo otro es porcelana. Ten cuidado. Usted decía, ¿no? Ah, no, usted dijo cerámica, ¿no? Porcelana, papel es un papel especial que se usa también como dieléctrico entre las celdas de condensador a nivel comercial. Baquelita, que es otro material aislante. ¿No sabes? ¿Qué era baquelito? Baquelita es otro dieléctrico que tiene, a ver, veamos. Miren, aquí vamos a reconocer bien su valor. Una característica en términos eléctricos sería su constante dieléctrica, puede ser. ¿Qué tal? Es un Unidad del número. medio. Sí, miren, su valor es 4.9, comparado con otro, por ejemplo, porcelana 6, porcelana más aislante, ¿no? Por ejemplo, su valor de su constante es mayor, más aislante, podemos decir, ¿no? Comparado con la grafita. Entonces se puede, ¿no?, caracterizar un dieléctrico por el valor de su constante, cuando se compara con otro. Profe, lees su constante eléctrico, ¿no? Constante dieléctrica o permitida dieléctrica relativa, se escribe de esta manera. Profesor, una pregunta, cuando tiene mayor valor es más dieléctrico, ¿no? Más dieléctrico, más aislante. Y viceversa. Bueno, y aquí policarbonato, el poliéster. O sea, algunos materiales. Entonces, para ellos, aquí en la siguiente columna aparece el valor de ese. Yo diría mínimo o máximo, ahí depende cómo quiere expresarse, ¿verdad? Yo le llamo campo de ruptura para no estar en esa. Máximo. ¿Ah? Máximo potencial de erupción. Máximo sí que comenzar desde cero, digamos, o de un valor pequeño relativo. ¿Cierto? Profe, y los condensadores que usan, que están en las computadoras, esos bolitas, ¿qué usan de dieléctrico ahí? Las teclas, ¿servían? No, los que están en las placas. Ah, en o sea, las placas, Un semiconductor, No. el negrito. Puta Hay huevadas. condensadores ahí también. Sí, pero hay diferentes tipos de condensador. Justo más Es adelante mecánica, no es tenemos electrónica. una lista. Pero puta huevada, ¿quién va a saber, pe? O pinche. Y la clasificación de Interesante la condensadores, cosa. digo tipo, porque es una clasificación. Pero el criterio, ¿cuál sería? Deja el Genshin. Que sería No, el medio, el tipo de medio dieléctrico. El tipo de medio dieléctrico que hay entre las armaduras. Lo vamos a ver en la lista. ¿No sacó turno? Bueno, entonces aquí miren, el Ya me valor del olvidé campo que es de eso, ya. ruptura es el campo eléctrico, ¿no? Pero- ¿Cierto? pero- La temperatura está en ¿Ah, lo cualquier va a hacer, punto, ¿Cuándo o puede ser Newton por Ohm, ¿no? De manera equivalente. Oye, me caí en la rada en la esquina. Por ejemplo, miren, para que comparen. El caso del aire, ¿cuánto es? Un pendejo, 3 por juega. 10 a la sexta, ¿no? 3 por 10 a la sexta, ¿no? Sí, 1.000.000, Son 3 1.000.000. millones de voltios por metro. Aquí no estoy expresando el voltio por metro. Oh, ya, No mucha el diferencia de Newton por potencial. Coulomb, sino el voltio por metro, que es lo mismo, equivalente. O sea, aquí, exacto, interpretando, a ver, ¿qué significaría? Que si hubiera 1 metro de distancia entre dos puntos, ¿no? En una cierta región del espacio, se requeriría qué campo eléctrico, que tendría que haber como mínimo, diríamos, para que se rompa el dieléctrico entre esos dos. ¿Cuánto? Tres. ¿Cuántos voltios? 3 millones. 3 millones de voltios. Imagínense, por cada metro. Claro, porque Ese es la unidad del campo, ¿no? Sí, campo eléctrico. De manera equivalente, ¿no? Porque puede ser expresado como Newton por Coulomb Sí. también, pero acá es equivalente al voltio. Si hace el cambio de unidades, llega a lo mismo. Tu fuerte. Entonces, pero miren, interpretando el valor, ¿no? ¿Qué significa de 3 millones de voltios por metro? Que si hubiera 1 metro de distancia entre dos puntos, en donde se va a manifestar la ruptura de dieléctrica, la condición de voltaje, ¿cuánto debe ser? 3 millones por lo menos. O sea, como mínimo, diríamos, ¿no? A partir de ese valor y mayor, ya con toda seguridad se va a producir la ruptura. Poquitito. Profesor, y en el caso, por ejemplo, de las líneas por donde pasa la electricidad, cuando, por ejemplo, una se rompe,
yo veo que hay como un fenómeno, como que un rayo en todo el aire, Una sale descarga. disparado. ¿Eso sería como una ruptura que ha superado los 3 millones? No es que sería como, sino que es. Claro, claro. Es una ruptura solo muy localizada. O sea, se un me rayo, da. un rayo pequeñito. Ahora se Oye, línea. profesor, que para el concurso de ese rayo hay una diferencia potencial. Debe haber, pues, esta condición debe cumplirse en términos de voltaje, perdón, de campo, disculpe, que es en términos de campo. O sea, de un punto a otro punto, digamos acá en esta región, vamos a suponer que queremos producir rayos acá, en este ambiente. ¿Qué condición eléctrica debemos asegurar para que se produzca rayos? Una diferencia de potencial entre... Hay que saber primero, vamos a la tabla, ¿qué material, qué medio? Aire, aire. Aire, aire. Con Ya está. metano. Este es su valor mínimo de campo eléctrico, ¿no? Para poder generar en este ambiente. Eso se hace en la práctica. Para cada aplicación, pues, el investigador, el operario, el técnico, pues debe tener esta tabla a la mano. Bueno, entonces, eso es lo que hay que conseguir. Por ejemplo, a ver, comparemos con porcelana. Ve, ¿cuánto se requiere de voltaje por cada metro? Mayor. ¿Ven qué es mayor? Ahora, si ustedes comparan en relación a la constante eléctrica, a ver cómo es. El aire es casi uno, ¿no es cierto? Prácticamente uno, como el de porcelana, dije, ¿no? 6, mira. Se elimina la ¿Ven tercera la razón. correlación? Ustedes, por el valor de la constante, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál es más eléctrico? ¿El aire o la porcelana? Por solo viendo el valor de la constante eléctrica. Porcelana. La porcelana, porque su valor de constante es mayor. Ahora, en relación a... Ahora, si se fijan en esta columna, otra vez comparan el aire con porcelana. Porcelana también. ¿Por qué? Porque tiene mayor diferencia. O sea, es más aislante que el aire porque se requiere mayor Potencial. ¿no? El campo eléctrico Diferencia. en intensidad para poder romperlo. O sea, más de 30%. Oh, ¿Quedó claro? estudio. Y acá hay un detalle, Juan. Acá No te va a ayudar. dice, este es un ejemplo de razonamiento. Miren, Juan, vamos a modelar. ¿Qué es modelar? Modelar es una interpretación de un fenómeno real. El fenómeno real es el rayo, es el fenómeno real. Entonces, ¿qué significa decir modelar el fenómeno en este caso? ¿No? Modelar significa simplificar, ¿no? Porque hay muchos factores pues, que en la realidad influyen, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pero en términos matemáticos se complicaría. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre, el ser humano? Entonces, por posibilidad, pues lo simplificamos. Es decir, dejamos de considerar algunos factores de influencia, nos quedamos como los principales, que a juicio del científico, del técnico, pues considera que son los principales, ¿no? Los más influyentes, ¿sí? Entonces, eso significa en parte modelar. Y aquí hay una representación gráfica de esa situación, es parte del modelamiento. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, miren, este representa la nube con esta armadura, como si fuera un condensador plano, placas planas, ¿no? Y tierra pues, con otra plana. ¿Qué tal? Estoy modelando, pero desde el punto de vista de gráfico. ¿Sí? Entonces, y aquí A minúscula es la distancia entre nube y tierra, entre comillas, ¿no? Pero aquí es entre placas en el modelo. ¿De acuerdo? Bueno, A, la distancia. Entonces, ¿cuándo se produce el rayo? Pues ya hemos explicado, es un movimiento de electrones, en este caso supuestamente de cada armadura de carga negativa, la positiva para tratar de neutralizar, ¿cierto? Y entonces, aquí lo que estoy escribiendo es esta correlación, ¿se acuerdan de la clase de condensadores planos, ideales, ¿no? Que la diferencia potencial que va a aparecer entre las armaduras resulta proporcional a la intensidad de campo eléctrico presente entre dichas armaduras por un factor, y ese factor es justo la distancia entre placas. ¿No? Es una fórmula, si quieren llamarlo así, que nosotros hemos encontrado, ¿no? En el tema del cálculo de la capacidad eléctrica. Eso te gusta. Entonces, yo estoy usando esa fórmula en mi modelo. ¿Qué tal? Un modelo, ¿no? Es una situación idealizada, ¿no? Puede verlo real. Entonces, la pregunta es, si la distancia entre placas, ¿no? Pues aquí ya es placa, ¿no? Nuestro modelo, ¿no? El condensador plano, fuera, ¿cuánto? A ver, un valor. ¿Dos qué? 2 kilómetros. 2 kilómetros, ya. Si fuera 2 kilómetros, entonces ¿cuánto debiera ser la diferencia potencial como condición en términos de potencial para que haya ruptura, es decir, para que haya rayo? ¿Cuánto? En valor, en voltios. Sí, pues dice la 9.
Entonces tendremos que fijarnos en esta otra tabla, ¿no es cierto? Y ver, cuál es el valor del campo de ruptura mínimo, ¿no? Que se requiere para que se rompa, pues, del medio. Pues en este caso aire, ¿sí? Ya sabemos que para el aire es 3 por 10 a la 6. Entonces reemplazaría acá, ¿no? 3 por 10 a la sexta. Por y por, dos. ¿usted dijo cuánto? 2 2 kilómetros. En metros serían 2 por 10 al cubo. ¿Cuánto es eso? 6 por 10 a la 6 por 10 a la 8. 6 Por 10 a la 8. por 10 a la 8, o sea, 600 millones. Sí, ¿No? Bueno, 600 millones, ¿no? De voltios. Sí, Sería sí, como sí. mínimo para que se rompa el aire. ¿Es la 6 es un millón? De 2 kilómetros. ¿Mm? Yo sé la 6 es un millón. ¿Qué tal? Sí, pero A ver, ¿y qué tal si ahora vamos a, como esto es un modelo, ¿no es cierto? Nosotros podemos a voluntad variar pues, los valores de las magnitudes, ¿no? Porque son modelos. hoy todo el mundo tomó el modelos, sábado. ¿cierto? Todo el mundo A ver, tomó ¿qué el tal? sábado de asado. Aproximado, para que no sea 2 kilómetros. Ya empezó el ¿Cuánto? ciclo ya. Algo menor. 200 metros. A ver qué tal. Voy a conservar el factor 12. A ver, 200. Ahora, 600. O sea, 6 por 10. A la 8, pero huevo. 10 a la 8. Coulo. No, coulo. Un campo eléctrico de. voltios. Ah, voltios. No, porque ahí está en voltios por metro. Sí, por favor. 3 por 10 a la sexta por 200 metros, dije, ¿no? Sí. Entonces sería 6 por 10 a la 8. Coulo. Como no era 6 por 10 a la 8. La otra era 9. No, el otro era por mayor. mucho grande. Era mucho más grande. Gustavo, bien. 1000 millones. Claro. De 600. Sí. Y entonces, pues, y así vamos a ir acortando, ¿no? Poco a poco las distancias para llegar a los casos prácticos, más reales, pues, ¿no? Pues un caso más centímetro. práctico, real, por ejemplo, ya hablamos de un condensador, propiamente dicho. Milímetros. Condensador comercial, por ejemplo, ¿cuándo puede ser? A minúscula. En el caso de un condensador comercial, 1 centímetro. plano. 2 centímetros. Un centímetro. Centímetros así, ¿ah? No, milímetros. Para un profesor es Claro, milímetros. el comercial, aquí sería muy grueso. El que no de las placas es bien chiquito, lo que no sé cómo. Exacto, claro. O sea, es el orden de menos de un milímetro. Fracciones. Inclusive Tengo el orden de hambre. micras. Dice la menos Pongamos 4. un milímetro. Un milímetro. A ver, ¿cuánto debe ser el potencial de ruptura? Si hubiera aire. 3 por 10 al cubo. 3 por 10. Un milímetro de 10 a la menos 3. Ajá. O sea, ¿cuánto? 3000 voltios, ¿no? 3 por 10 a la sexta. Nada más. Por 3, o sea, por, ¿cuánto dije? 10 a la menos 3, sí, 10 a la. ¿Cuánto nos da eso? 3000. 3.000 voltios. Bueno, ahí ya tienen una idea. Entonces, que en la práctica, los condensadores, por ejemplo, bien, ¿no? Este dato de que cuando usan condensadores, por ejemplo, de distancia de separación entre armaduras, sea de un Ni te milímetro, vistes. y hay aire Con entre esas placas, entonces no. 1000 horas o cuando 10.000 lo horas usen, cobro ya. O sea, cuando lo conecten, quiero decir, ¿no? O sea, voy 20 horas. Una fuente de voltaje, ¿qué cuidado van a tener? Gustavo. En Mi términos de nombre, voltaje, pero. Solo te acuerdo de Gustavo Alonso. para ese condensador. Que como máximo debe tener 3000 voltios. Exacto. Debe ser menor a 3 para asegurar. Para asegurar no debe llegar a 3. Ah. Lo que no ya con 3.000 ya se rompe. Se va a malograr. Entonces tiene que ser, se dice, el voltaje de operación, se dice, ¿no? En el ambiente técnico, debe ser menor al potencial de ruptura correspondiente. O sea, en este caso, pues, menor de 3. Entonces, con toda confianza, usted ya haciendo ese cálculo previo, ¿no? Que estamos razonando en este momento, usted van a trabajar con toda confianza, pensando en que no se va a romper cuando el voltaje aplicado a ese condensador sea menor de 3.000. Van a aplicar 2.000 voltios, 1.000 voltios, y usted no está seguro que va a seguir funcionando como está. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Ahora, los dieléctricos se pueden clasificar, cualquier elemento, ¿no? Se puede clasificar bajo un criterio de explicación. El criterio en este caso, al inicio estoy considerando que el estado físico en el que se encuentra. Puede ser sólido, o líquido, o gaseoso. ¿No es cierto? Y a su vez, en el caso sólido, se puede a su vez una subclasificar, ¿no? Una clasificación dentro de otra, ya atendiendo qué criterio. ¿Cuál es el criterio acá? Viendo que son de química, que sea la estructura. La palabra es ¿no es cierto? ¿Qué es estructura? Pues un orden, ¿no? Un ordenamiento espacial de los átomos, moléculas del material. Cuando hay orden, ¿no? Esa distribución volumétrica o espacial, se llama cristal, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cristal. Sí, sí. El eléctrico sería cristalino. Y si no hay orden, Amorfo. amor. Pues hay dieléctricos cristalinos y dieléctricos amorfos. ¿Vale? Ambos se usan en la práctica.
Vamos aquí a considerar las moléculas. Ya. Vamos a adentrarnos ya a un cierto dieléctrico, la escala ya molecular. Con la escala molecular, las moléculas de los dieléctricos se pueden también clasificar, pero ya en escala molecular, por tipo de molécula. Y hay dos. No polares, un tipo de molécula de los dieléctricos, no polar, también conocido como simétrica, luego veremos por qué. Y el otro sería polar, como son las siguientes diapositivas. ¿Sí? O así. Entonces comencemos. Aquí con este ejemplo. Ustedes recuerdan el hidrógeno. Aquí estoy representando hipotética imaginariamente la molécula acá de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno. Y cada, obviamente, átomo, ya saben por el modelo atómico, que hemos comentado en clases pasadas, pues todo átomo tiene carga positiva en su núcleo y carga negativa alrededor, ¿sí? Cada átomo. Pero aquí hay dos, ¿no? Que están unidos. Entonces tenemos, como hay dos, entonces una cierta distribución de carga positiva, o sea, de por donde de un átomo y del otro, porque todo está distribuido en el espacio de alguna manera, y también carga negativa, también distribuida de los electrones de cada átomo, o sea, como un todo cambio. ¿Cierto? Entonces tenemos dos distribuciones, ¿cómo le llamamos? ¿Discreta o continua? Discreta sería, ¿no? Discreta. Acá la distribución la podemos representar por un punto en particular. ¿Cómo se llama ese punto? Electrón. Un punto que representa la distribución de la carga. Por analogía con distribución de masa. ¿Cómo le llamamos ese punto que es representativo de toda la masa distribuida? Centro de masa. Centro de masa. Centro de masa. Entonces, análogamente, ¿qué nombre le podrían dar? Centro de carga. Centro de carga. Ya hay. Vamos a convenir en llamarle centro de carga. ¿Sí? En nuestro razonamiento. ¿De acuerdo? Eso sí sabe. Entonces tenemos dos centros de carga. Uno positivo. CM20. La carga positiva que está distribuida. Y otro centro de carga negativa debido a la carga negativa de los electrones que también está distribuida. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pero si consideramos los centros de carga, solamente si son puntos representativos de un tipo de distribución, entonces esta molécula de hidrógeno, miren, cuando no hay campo eléctrico actuando sobre ella, no hay campo. ¿Sí? Entonces estos centros de carga coinciden, miren, acá lo he representado gráficamente, ¿lo ven? Estos puntitos acá, rojo y azul, queriendo dar a entender que están coincidiendo los centros de carga. ¿Ok? Son puntos, porque cada centro de carga es un punto imaginario. Pues, ¿no? Sí, sí. ¿De acuerdo? En cambio, cuando se actúa ahora sobre la molécula con un campo eléctrico externo, voy a subir un poquito más. Ahí está, ¿ven? Ahora, ¿qué tal? Cambiamos la condición. Ahora sí hay un campo externo. ¿Qué va a ocurrir con los centros de carga? Se separan. Se separan. Y si los centros de carga representaran las cargas, ¿no? ¿Sería de un dipolo o no? De un dipolo. Sí. Estaría como manifestándose un dipolo, ¿no? Entre comillas, claro. Hipotético, un dipolo hipotético. No, pues no, terminado por los centros de carga, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo, Juan? Entonces adquiere un comportamiento dipolar eléctrico, se dice, ¿no? La molécula, a partir de que no tenía ningún comportamiento dipolar, ahora ahí sí aparece como si fuera un dipolo. ¿Qué tal? ¿Qué generó qué causó ese carácter, ese comportamiento, esa manifestación dipolar? El campo. Él es el responsable. Causa-efecto. No es el bien. Principio de causalidad en física. No, en física se basa en ese principio con todos los fenómenos. Entonces, la causa es campo eléctrico externo aplicado, XT es externo, ¿no? Para mí. Y el efecto de esa causa por el principio de causalidad es polarización. Bueno, así se llama, polarización. Mira, esto me salió, ¿no? Casi de manera natural. Se polarizó. Se polarizó la molécula. Y entonces, este es un tipo de comportamiento de este tipo de moléculas llamado no polar. Algo más, se han hecho experimentos de manera, se han hecho mediciones indirectas, claro, no directas, sino indirectas, porque no puede ser directa, porque estamos hablando pues de moléculas. ¿Qué dimensiones tiene una molécula? Demasiado pequeña, porque el hombre no puede todavía, no existe tecnología que pueda manipular moléculas, una sola, una o pocas. Bueno, entonces por eso de manera indirecta se ha medido. Y entonces este momento dipolar, ¿no? De este dipolo entre comillas, ¿no? Que surge, y ha resultado ser proporcional al campo eléctrico que lo causó.
¿no? Porque miren, acá estoy yo viendo, mi mente yo ya tenga en cuenta el principio de causalidad. Este es el causa o efecto, el momento dipolar. Efecto. Efecto. ¿Qué lo causó? Por eso dije, ¿no? ¿Qué lo causó? El campo. El campo, sí, campo exacto. Bueno, obviamente para que esta proporcionalidad resulte en igualdad debe haber algún coeficiente potencial. Ese coeficiente desde el punto de vista matemático se ha convenido ya en la teoría de electromagnética en denotarlo con beta. Aunque ustedes dirán, oh, pero ¿por qué hay dos? Debiera ser uno solo. Sí, debiera ser uno solo. Pero por comodidad ya en la teoría electromagnética conviene incorporar como visitante, ¿no? Como intruso, de cómo se quiere expresar. Conviene involucrar a epsilon cero, como si fuera una constante de referencia, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Entonces conviene. Entonces realmente la constante no es epsilon cero, sino más bien es la otra, beta. Beta tendría que ser. Pero por comodidad resulta conveniente involucrar a epsilon cero. Epsilon cero ya es una constante conocida desde la ley de Coulomb, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? Sí. Permitida dialéctica, En el vacío. Y beta es realmente la constante de proporcionalidad que se llama polarizabilidad molecular. Y se define como siempre positivo. ¿Qué estaría indicando beta entonces? A ver, con su valor numérico. Si ustedes comparan dos moléculas no polares, que una tenga un cierto valor de beta y otra un valor diferente, ¿qué les diría esos valores diferentes? O que una que sea mayor que la otra, digamos. La constante dieléctrica entre los dos. El beta, estamos hablando de... Deja de tomar, O sea, consideren, como ejemplo de razonamiento, dos moléculas diferentes por el valor de beta. ¿Sí? Uno es, por decir, 10 y ciertas unidades, y el otro, por decir, 5 y la misma salida. ¿Cómo interpretarían que uno que sea 10 y el otro 5? Que uno requiere un campo más grande. Exactamente, muy bien. Eso, Muy bien, claro. todo lo que te Beta enseño. está expresando como todo el coeficiente puede de proporcionalidad, no está expresando, no estaría expresando cuán, digamos, como dice su compañero, no fácilmente o difícilmente va a reaccionar, ¿no? Bueno, o sea, se va a polarizar en este caso. ¿Qué molécula se polarizaría mejor? ¿El que tenga como 10 o beta o aquel que tenga como 5? Como 10. ¿Cuál de esas dos se va a polarizar más fácilmente? Frente al mismo campo eléctrico, o sea, la misma Como causa, 10. para poder comparar. ¿Quieres apostar? ¿Cuál de las dos? ¿Que tenga mayor beta o aquel que tenga menor beta? Mayor beta. Mayor, pero más pendiente. Mayor Que tenga beta. mayor beta, ¿no? Porque el que tenga mayor beta, cuando usted reemplaza Mayor acá, beta, va a pero- ser P, será mayor. Tú eres burro, pe. ¿No? P, momento dipolar eléctrico. Es será lineal, mayor. no sé, tu lineal. Entonces, en Lineal, ese sentido pues. diríamos... Olina me el está brazo poniendo muy dipolar, bajo. por ejemplo, que es una- Muy bajo me ¿te está acuerdas poniendo el del profe. brazo dipolar? Vector. Ah, ¿verdad? Brazo- G por Sí, D. ¿Salió por salir? Sí, Brazo dipolar es una 16. Era para 21. ¿A qué le llamamos brazo dipolar? 16. Al P, al P. Uy, se olvida. A la distancia entre los dos. Claro, La distancia entre los la dos. distancia entre las cargas del dipolo, Si pues. no sabes, Bueno, ¿para qué un hables? colega, a propósito de que el examen, Así nomás. el brazo dipolar decía No, L, pues, ¿no? Bueno, yo usé la letra L. ¿no? Ni lo leyó, dice. Cada libro. Sus propios símbolos, yo usé. Bueno, esa es la distancia, pues. O sea, Oye, ¿qué no he hecho quiere decir? nada, ¿no? Que cuando beta sea mayor, comparando dos moléculas diferentes, claro, aquella molécula que tenga mayor beta, mayor valor de beta, en otras palabras, el brazo dipolar va a ser mayor. Bueno, que sea más, en esos términos diremos que más fácilmente se va a polarizar comparada con la otra que tiene menor. ¿No es cierto? Sí, A mayor profesor. beta hay mayor distancia entre. Mayor brazo dipolar, mayor distancia de separación, más fácilmente se Habla separan como por los centros de ingeniero. carga, en otras palabras. ¿No es cierto? Y aquel que tenga menor beta, entonces más difícilmente se va a separar, o sea, la distancia va a ser el brazo dipolar. ¿Entendemos? ¿Cuál es Sí, el profesor. significado de beta entonces? Sí, por eso se llama polarizabilidad. ¿Quién te enseña eso? Nadie. ¿Quién te enseña eso? Nadie. Se le dice dipolo elástico porque... Elástico, la palabra elástico por alusión al caso de física 1, por ejemplo, cuando un cuerpo se deforma. ¿Se acuerdan de deformación del cuerpo, no? Entonces, en el caso del resorte, cuando se deforma de tal modo que la fuerza recuperadora, la fuerza recuperadora... Oh, todos mis cachimbos están jalando. Están jalando todos mis cachimbos. Con 4, con 3. Elongación. Burro. Además, esa ley, ¿no?, de proporcionalidad se conoce como ley de Hooke. Ya sacaba 12, 11. Hooke, Yo sacaba 12 y 11 nomás.
que hizo experimentos, ¿no? De manera empírica. ¿Qué es descubrió esto, esa ley weón? del cable. Y entonces todos los materiales que cumplen esa proporcionalidad de fuerza, el valor de la fuerza causada, ¿Cómo puedo dejar ese curso? Mucho me boteo. Es culpa de la persona. que cumplen esa propiedad. Y los que no cumplen esa propiedad, pues inelástico. Pero aquí, perdón. Sí, en ese caso, la distancia es proporcional al campo, ¿no? El mayor campo Sí, claro. se para el menor. Sí, exacto. Sí. Lo que sí habría que descubrir exactamente si es linealmente proporcional, o sea, E igual a un L a la 1, o L al cuadrado, o al cubo, ¿Ah? un polinomio, que queda por investigar. Pero sí. Es elástico porque 2 por 1, pe. En el caso que sea elástico. Ahí sí. ven, una tienda Por porta alusión que al está caso por de mi casa, resortes, en o sea, el mall. Una especie de ley de Está Hooke. piola, pe. Sí, exacto. Linealmente. Linealmente. También se esconde esto. Es proporcional al brazo dipolar en campo, Sí, como pero- exponente 1. Sí, pe. Yo no tengo tiempo, huevo. Porque si fuera ¿Sí? L al cuadrado, también sigue proporcional, pero al cuadrado. Esta vez, si fuera así, entonces ya no sería elástico. Porque está al cuadrado. Cuando es lineal solamente, por la alusión con la ley de Hooke. ¿No? Exponente 1. La generación. Bueno. Ok. Ejemplos. Ejemplos, me estaba olvidando. Agua. ¿Es agua? No, es hidrógeno. H2, El agua. H2. No, perdón, no es agua. Hidrógeno, oxígeno. Hidrógeno. Oxígeno. Pero molecular, ¿ah? Sí, En sí. forma de gas. ¿no? Gas. ¿Qué más? Nitrógeno también es un gas, ¿cierto? Metano. Metano, muy bien. A ver, esa. Hexano. Sí. No, hexano no es. Porque es Benceno. Hexano, tino y hexeni. Sí, no. Metano, este será hexano. Ah, sí, hexano. ¿Hexano es? Hexano de 6, ¿no? ¿Hexano es? No es hexano. Y así hay otros. ¿No es benceno? ¿Por qué es N más 2 no es ahí? El seno es CH6. Ahora, el otro es el... O boleo, no me el acuerdo. otro tipo de moléculas que decía, uno es el no polar, ¿no? Acabamos de Sí. mencionar. Y ahora, la polar. No polar, ahora es molécula polar. Es conocida como... Esto viene. Voleo. Ejemplo, miren. Aquí tenemos, ahora sí, la molécula del agua, ¿no? Representada. ¿Se ve? Sí. Un átomo de oxígeno con el resultado más grande y 2 átomos de hidrógeno más pequeños. Es por el número atómico, ¿no? De la tabla periódica. El número atómico del hidrógeno es 1, ¿no? Sí. El oxígeno es Menos 2, Rafa. 8, ¿no? 8. 8. 8. Por eso es más grande. ¿No? Lo he representado también. Ya no me vi todo eso. ¿Cómo murió el radio? ¿Sí? Oh, ¿Pero qué ocurre? En ausencia de campo eléctrico, de abajo o sea, para no hay arriba, campo. campo. Así. ¿Cómo resultan los centros de carga ubicados, ¿no? Uno respecto del otro? Los centros de carga, positivo o negativo, ahora ya están separados. Sin haber campo, ya están automáticamente, o sea, intrínsecamente ya tienen un comportamiento dipolar, Yo. las moléculas de agua, sin necesidad de haber campo eléctrico. Es algo curioso, ¿no? Por eso es un nuevo tipo de molécula. ¿Sí? Diferente al caso anterior. En el caso anterior de la molécula de hidrógeno, sin haber campo eléctrico, no tiene comportamiento dipolar, porque los centros de carga están coincididos. ¿Sí? No tiene brazos. En cambio acá sí, ya tiene, desde un comienzo, sin haber campo eléctrico. ¿No? Es un tipo particular, ¿no? Eso, la otra. Bueno, se llama moléculas polares, ¿no? O asimétricas. Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos un campo eléctrico? ¿No? Para comparar con una molécula normal. El momento ¿Qué va a dipolar. ocurrir? Aumenta el momento dipolar. Una opción. Sí, podría ser. O sea, aumenta el brazo dipolar. Claro. ¿No? Aumenta el brazo dipolar y el aumenta brazo el dipolar, distancia, ¿no? momento Entre centro y dipolar. carga. Ya podría ser. Es una manera de reaccionar, pero no es la única. ¿Cuál sería la otra? No hay abrazo bipolar. O sea, que la Sí. distancia sea cero. Se redirecciona. No, es que ya tiene. Se reorienta. Ya tiene una distancia de separación de los Claro, centros de carga. que Sin no- haber campo ya tiene. Que- Ya tiene brazos. Que no hay brazo porque cuando tenemos un campo contrario al momento. Un campo en dirección contraria al momento. Pues eso. Yo le que no, profe. Podría ser, ¿no? Pero tendría que haber en ese caso otra condición entonces. Como el agua, Porque miren, ¿qué pasa? No va a ser polar, ¿Qué pasaría? la vida, A ver, pero- con su razonamiento. imposible. ¿Qué pasaría Siempre si va a ser está polar. una sola molécula? El agua es polar. Una pe. sola.
¿sí? En su Quiere que ejemplo. no sea polar. Y aplica el campo como se dice contrario. ¿Qué va a ocurrir? A ver, Juan. Lo que está así es así. Ya sacó. ¿Qué va a ocurrir? De lo que está así, ahora va a estar así. Claro, Sí, ahora se va a reorientar nada más. Para que entienda, pues. Oye. No, por la No, propiedad. ¿sí? Propiedades del polo Una carga rígido. positiva está presente en una región de un campo eléctrico. ¿Se acuerdan de la Sí, teoría? de la ¿Cómo que se va a viene en el mover parcial, siempre- o tiende a moverse la carga positiva? ¿A favor o en contra del campo? A A favor, favor del campo. Y la otra que es negativa, en contra. Entonces va a ocurrir lo que se ve. Ahorita hay un cambio de orientación Creo que sí. del dipolo. Es decir, el momento dipolar, o perdón, el dipolo como todo, se va a reorientar. Eso vino, Va a pero reorientarse hasta que, a propósito, hablamos del dipolo, ¿te acuerdas? Pulitura, Hasta que va a escrito tender todo. A adoptar qué orientación. La del campo. La del campo. La del campo. El momento, fue otra pregunta. Será verdadero. Fue otra pregunta del examen. Ese fue el que del parcial. Claro. ¿No? Entonces va a tender Aquí la a fija, ¿no? reorientarse, pero hasta llegar a una posición, ¿no? Tendiendo a ser paralelo su momento de La verdad marcó Bien marcado todo, bien, ¿no? Todo bien. Bueno, entonces, en este caso, No acepto pues, menos de- estamos no acepto menos de suponiendo 20. que, ¿Cómo es? Oye, no a dejes partir de hacer esta ¿Cómo? orientación de inclinada, acá como aparece Fui en la calato figura, nomás. Sé, sí me copié sin momento asco, dipolar, pero cuando no se sabía aplica nada. está aquí horizontal, Tiende una orientado figura, a la dirección del tiende campo. a orientarse, Conserva. como estamos recordando, a favor del campo. Me iba a poner, pero. Esa es la otra opción. Usted dijo al comienzo, Entonces, hablas con tu mamá. aumenta el brazo dipolar, podría ser yo. Sí, pero también podría ser esto otro. Sin variar. Podría ser sin No, no. variar. El brazo dipolar, simplemente una reorientación del momento dipolar. como Sí. vector. Sí. Sí. Aunque también podría haber una tercera. Que los Aumenta dos- la tercera variante. Aumenta el brazo y Y también al se mismo obedece. tiempo, exactamente. O sea, una combinación de dos. Que es lo que más probable ocurre en la práctica. ¿no? Bien, pues, Entonces- y cuando aumenta el brazo y aumenta el esto, ¿qué causa la molécula? La molécula, primero que se polariza. Bueno, le llamamos polarización Se a este polariza. fenómeno. Ya. De cualquiera de los que hemos mencionado, esas tres opciones, cualquiera de las tres opciones se llama polarización. Se dice que la molécula se polariza. Pero ¿cuántas moléculas hay en el mundo real? En el agua. dentro de una placa. Millones. Por ejemplo, entre las armas de condensador hay muchos, pues, jóvenes, ¿no? Número de Tengan Avogadro. referencia en átomos gramos sería, ¿no? Hablando de átomos, ¿cuántos átomos hay en un átomo gramo? Bueno, es el número de Avogadro. ¿Cuánto es el número de Avogadro? 6 por 10, por 10 Una UMA, por 10 a la 23. 18 UMA creo que tiene. Bueno, un número enorme. Deja de tomar, Miguelito. Enorme. De masa. Jóvenes, de tipo. Oh. Si cada molécula se polariza como Eso es estamos gramo. pensando aquí, bueno, es un número enorme. O sea, habría entonces una distribución, ¿no sería de momentos dipolares? Sí. Hay, Correspondiente a cada molécula. ahí ¿cierto? sale una En cada resultante. unidad de volumen real, ¿no? El mundo real. ¿Cierto? sí. Bueno, o sea, podríamos entonces involucrar, o deberíamos, ¿no? Para el punto de vista eléctrico, ¿qué magnitud física, a ver, inventarían ustedes o definirían para saber cómo se va a distribuir esos momentos dipolares? P. Una resultante, algo. Que Sí, es pero por un- unidad de volumen, si quisiéramos saber, por unidad de volumen, cómo se distribuyen, por ejemplo, yo estoy imaginando, ¿no? momento dipolar por volumen, algo así. ¿No sería una densidad? Volumen, Porque densidad. toda densidad, ¿qué indica toda densidad? Masa Densidad de masa. ¿Qué Algo indica así. la densidad de masa? Algo ¿Cómo así. se distribuye algo en su ¿Cuánto de masa hay por cada unidad de volumen, no? El cociente. ¿no? Ah, ya, ya. ¿No? Entonces, pues, esa densidad. ¿Cómo le pondrías? De carga. Momento Fuera, dipolar, la densidad carga, de momento dipolar, ¿Cuánto de carga hay Densidad de por cada momento. unidad de volumen? densidad de momento dipolar. densidad polar? Y entonces aquí estamos hablando no de masa, no de carga, sino de momento dipolar P. Cuando digo momento dipolar P, necesitan, me estoy refiriendo a qué? A una molécula, pues. Sí. ¿no? Si es que estoy analizando desde el punto de vista molecular. Cada molécula tendría un momento dipolar, cada una. Solo quiero probar física. ¿Cuántos son? Pues ya sé que he recordado. Un átomo gramo es una cantidad enorme de átomos, que es el número de Avogadro. Bueno, Ah, ma, dije, ya estoy remontando, mejor, dije. ¿no? Más fácil Una para densidad de momento. Con 8. densidad, exactamente, Cachao. densidad volumétrica además, de momento dipolar. Cachao. Equivaldría a una densidad de número de moléculas por unidad de volumen. Equivaldría, digo, sería proporcional. Jale ¿No es cierto? dibujo. Entonces, esa densidad volumétrica de momento dipolar, hablando Tiene que ir a de Susti. momento dipolar, tiene un Tiene que nombre. ir a Susti. Vale, no se llama densidad, ¿Mu? tiene un nombre, se llama vector polarización. Más adelante lo vamos a ver. Es la suma de todo. Pero bueno, entonces ya quedó claro. ¿Quién dice? El lambda, el mu. Pero ahí dice si cambiara la distancia. Una opción es que cambie la distancia
entre los centros de carga. Sí. el brazo. En el caso que el dipolo sea elástico, Ah, se llama elástico. Porque ya. Que no como vemos. él decía dipolo rígido. Exacto. En el caso que sea rígido, entonces ahí, como ya anticipó, solamente reorientar. Pero si fuera elástico, Los dos, ahí pues. sí la opción combinada de variar, o sea, aumentar el brazo dipolar y al mismo tiempo reorientar. ¿No? Ya es más complejo de estudiar, ¿no? Obviamente. En los polares también existen dipolos elásticos. A ver, buena pregunta. A ver, voy a volver. Eso te A gusta. ver, Juan, ¿qué opinas? Estudia, En el hombre. caso de polares. No te va a Los pasar. polares, bueno, ¿cómo creen que sea? Ah, se cayó mi celular. ¿Elástico o rígido? Ese es rígido. No polar. En ausencia de campo no tienen comportamiento porque no tienen brazo dipolar. Están coincidiendo los centros de carga, ¿no? Campo externo.